Hola, ¿cómo están? Yo estoy en Guadalajara en la Feria Internacional del Libro que está terminando hoy domingo. Pues espero que hayan tenido una, un buen fin de semana y que tengan un buen inicio de semana. Pues les quiero contar de qué escribo este domingo en el Universal, mi columna de esta semana, que se titula Las dos marchas de AMLO. Supongo que saben a qué dos marchas me refiero, a la que hubo el día 13 y a la que hubo el 27, la más reciente. Bueno, comienzo diciendo que se terminó ya noviembre, que fue un mes histórico en la Ciudad de México, porque pues vimos desfilar dos marchas multitudinarias, marchas muy numerosas que no habíamos visto en un buen tiempo. Eh, Creo que, contrario a lo que algunos podrían pensar, el presidente sale ileso de estos acontecimientos, tanto de la segunda marcha, obviamente, como de la primera. Pero no solo eso, sale fortalecido, porque no hay un solo indicio de que el presidente haya perdido el control de la agenda política. Por el contrario, lo que vimos, pues parece haber estado dentro de su lógica y dentro de sus cálculos. Creo, pésele a quien le pese, pues el gran promotor de estas dos movilizaciones, no solamente la del 17, sino también la del 13, en defensa del INE, como se llamó, el gran promotor se llama Andrés Manuel López Obrador. Y es que el presidente ha demostrado una capacidad inusual para sacar a las calles a muchísima gente, pero a una capacidad para sacar a las calles tanto a sus simpatizantes y a sus defensores y a los militantes de su movimiento como a sus adversarios. En realidad, la reforma electoral, y esto es lo que yo planteo en este artículo, a él le importa un bledo. Para él, la reforma electoral tiene una importancia igual a cero. Si pasa o no en las cámaras, en realidad le importa muy poco al presidente. Eh, el tema nunca fue importante para López Obrador, nunca fue un asunto prioritario, no nos engañemos, esto es un tema para echarle leña al fuego. Si a López Obrador le interesara la reforma electoral, o cambiar el INE o acabar con el INE como supuestamente dijeron o cualquier cosa semejante, lo hubiera hecho desde el primer año de gobierno, porque el presidente sabía, y esto cualquier persona medianamente informada de lo que pasa ahí dentro te lo puede confirmar. El presidente sabía que las reformas, y esa fue su estrategia, que las reformas más importantes de su administración tenían que promoverse desde el primer año. Y ahí ustedes lo pueden ver, las reformas que le importaban al presidente, las reformas constitucionales, salieron en ese primer año. Entonces, insisto, lo que López Obrador busca con el tema electoral y ha buscado y seguirá buscando probablemente un tiempo es tener leña para hacer arder el fuego de la polarización. Porque, a su modo de ver, eh, pues eso, esa lógica de polarización, de mantener una permanente confrontación entre dos bandos, es clave para mantener vivo su movimiento de cara al 2024. Yo ya he escrito en otras ocasiones sobre eso y el presidente pues así lo ve. Y bueno, eh, la iniciativa de reforma electoral, pues en realidad no ha sido más que un pretexto para movilizar a los suyos y para provocar a sus adversarios. Adversarios que mordieron el anzuelo una vez más, como lo muerden, que siguieron la bolita de estambre que les aventó el presidente como muchas otras veces y que se comportaron pues de alguna forma como siempre se han comportado, como agentes pavlovianos a los que les ponen un chulete, un bistec y salivan. Entonces, recordemos que durante la semana previa a la marcha del domingo 13, no sé si ustedes se acuerdan, pero López Obrador se dedicó prácticamente diario
hablar del tema, del tema en las mañaneras y a descalificar con insultos a quienes iban a participar en esas marchas, a quienes habían convocado, y en última instancia hacerles mucha publicidad negativa, pero para quienes son opositores a López Obrador, pues eso encendió más sus ánimos. Y lo que hizo fue el presidente darles una difusión en cadena nacional, que es una difusión que no hubieran tenido en sueños. Entonces, pues yo creo que si el presidente quería que a esa marcha no fuera nadie, pues simplemente les hubiera hecho el vacío y no lo hubiera siquiera mencionado. Pero no hizo eso, al contrario. Entonces, la oposición salió a marchar en números que no se habían visto antes, y esto, aunque les arda, es un éxito de López Obrador. Este, yo creo que el presidente buscó esto, buscó que pasara algo así. Claro, es un presidente que arriesga, es un presidente que apuesta, es un presidente que sí, que muy osado, pues, que toma riesgos muy altos. Pero pues hasta ahora le siguen saliendo muy bien, es algo sorprendente. Bueno, luego llegó la marcha del 27, la cual pues terminó sorprendiéndonos a muchos más por la cantidad de asistentes. Se habla de 1.200.000 asistentes, no sé, pero bueno, sí los números fueron sorprendentes. Y claro, pues a la oposición y a la comentocracia les ha resultado muy sencillo atribuir la multitudinaria asistencia al acarreo de manifestantes, al acarreo masivo, cosa que es un término, bueno, que a mí me parece deplorable, que ya como he dicho tiene una carga y un trasfondo clasista muy fuerte, pero ya no me quiero enfocar ahora en eso. Ustedes pueden checar algunos de los artículos recientes que escribí sobre el tema. Pero bueno, la oposición que ha hecho, pues tratar de minimizar esto y de decir que lograron eso porque emplearon masivamente los recursos públicos. Y bueno, pues sí, sí hubo recursos públicos, sí se emplearon recursos públicos. ¿Está bien? No, no está bien. Creo que eso es algo que no debió pasar y que yo condeno. Pero lo que no quieren ver, y ese es el hecho, y ese es el meollo del asunto, ese es realmente el tema fundamental, es que ni con eso los gobiernos anteriores hubieran logrado una movilización de semejantes dimensiones, ni con esa cantidad de recursos públicos, ni con ese tipo de estrategias que además las usaban los otros gobiernos. Entonces, la mayor parte de la gente que salió a marchar salió convencida. Claro que habrá habido hubo quienes fueron movilizados pues con algún tipo de presión o con algún tipo de condicionamiento o a cambio de algo, pero la mayor parte, y de verdad eso, si los comentócratas hubieran salido a reportear un poquito, a ver la marcha, pero pues lo que pasa es que quedaron encerrados en sus casas, pues claro, se hubieran dado cuenta, pero bueno, no les interesó hacer esa chamba, prefieren criticar desde la distancia y hablar de algo de un fenómeno que ni siquiera presenciaron y no les interesó ir a ver, a pesar pues, de que sabíamos que iba a ser una marcha histórica. Pero bueno, en fin, la marcha del 27 no solo va a pasar a la historia, yo creo, por el número de personas que desfilaron, que fue algo inédito en la Ciudad de México y en el país, sino también por la presencia del propio presidente de la República ahí, rodeado de cientos de miles de personas, en una imagen que ha quedado inmortalizada en esa fotografía que tomó Luis Antonio Rojas y que se publicó en el New York Times. Y bueno, yo me pregunto cuál será la imagen emblemática de la marcha del día 13, cómo la recordaremos en unos años, si es que nos acordamos de esa otra marcha que hubo a principios de este mes, pues quizás con las fotografías del Bester Gordillo, de Alito Moreno, de Roberto Madrazo y de otros personajes indeseables de la política, pues que se sumaron a esa marcha que terminó siendo fundamentalmente una marcha anti-AMLO. O quizás la imagen emblemática sea ese videíto de Lorenzo Córdoba, que les invito a que le echen un ojo, que bueno,
Pues que hoy es, yo diría, Lorenzo Córdoba, el referente más articulado e inteligente que tiene la oposición. Yo la verdad sí lo veo como una figura de la oposición. Pero bueno, en esta imagen también vemos a la oposición pintada de cuerpo entero. Lorenzo encerrado en su casa, con sus libros, pensando que la realidad se puede entender desde los libros, no saliendo a la calle, fingiendo que lee los periódicos del día en una pésima actuación que de alguna forma para mí pinta de cuerpo entero a un sector de la intelectualidad y la política, pues que no entiende. Eh, y es un contraste metafórico el de estas dos imágenes en estas dos marchas. En una foto aparece un hombre bañándose de pueblo, entregado a su gente, y en la otra aparece un representante de la oposición, incapaz siquiera de parecer genuino, y bueno, un personaje que no tuvo siquiera las agallas de salir a la calle para defender aquello en lo que supuestamente cree. Bueno, pues aquí les dejo, este es mi artículo, echen un ojo si tienen ganas, está en el Universal, se llama Las dos marchas de AMLO. Gracias, saludos.